porque me da la oportunidad de poder hablar de su palabra. Es una responsabilidad grande porque su palabra transforma vidas, su palabra hace que gente pecadora venga a los pies de Cristo. Y quiero orar antes, quiero orar por el mensaje y para que Dios sea el que dé el mensaje, sea Él y no yo, ¿no? La gloria es solamente para Dios, no es para mí. Si yo estoy aquí es por su gracia y su misericordia. Gracias Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú eres grande en misericordia y lleno de gracia, Señor. Porque tú nos has rescatado, Señor. Tú me rescataste a mí, Señor, de lo más vil, de lo más sucio, Señor. Y yo no soy nada sin ti, Padre. La gloria y la honra es solo para ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén. Pues voy a hablar un poco del libro de Jonás. Me he preparado el libro de Jonás, el primer capítulo. Y es una historia muy, muy preciosa, muy bonita. Jonás a mí me está tratando, me está cambiando la vida. En este tiempo estaba viendo un poco algunos comentarios sobre el libro de Jonás y me daba pena que algunos comentaristas tomaban a Jonás como una leyenda, como un cuento, pero en realidad es una historia real y poderosa. Y lo que más me encanta es que se compara a la historia de Cristo. Es Jonás, un profeta que tiene un llamado, que Dios lo llama a llevar un mensaje a una ciudad como Nínive, pero no quiere ir. En cambio, Cristo Jesús tiene un propósito, un llamado, y Él lo cumple. Y Él viene a ser el perfecto profeta, el perfecto Jonás. No como un Jonás desobediente. Pero bueno, vamos a leer un poco de lo que dice en Jonás, en el versículo 1, del capítulo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios tiene un plan para el pueblo de Nínive, un plan de salvación, para un pueblo que es malvado, que es idólatra y es enemiga de Israel. Este plan será llevado a cabo con Jonás, de parte de Dios. Jonás no querrá hacerlo, porque no tiene compasión como Dios lo tiene por sus enemigos, y trata de huir de la voluntad de Dios, pero Dios no cambia su plan de redención. Dios es soberano, hermano. Dios cumple sus promesas. Nosotros somos preservados hasta el final en nuestra salvación, no por nuestras buenas obras, sino por el plan inconmovible de Dios, garantizado por su inmutabilidad. Podemos estar seguros en la mano de Dios. Él no cambia. Muchos hemos escuchado esta historia. Lo hemos escuchado desde muy pequeños, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la historia de Jonás? Yo recuerdo que en la escuela dominical nos enseñaban, no sé si todos han ido a la escuela dominical, pero yo sí, desde muy pequeño, y también nos enseñaban la historia de Jonás. Me acuerdo que había unas pizarritas de esas donde pegaban las imágenes, ¿no? Y salía ahí las imágenes de Jonás, un pez grande, a veces era un tiburón, una ballena, qué sé yo. Aunque dice pez grande, ¿verdad? ¿No? Y vemos cómo luego está tragando a Jonás y todo eso. Pero no es un cuento de niños, es real. Yo tampoco no venía a contarles un cuento. Era algo así. Mira, Jonás, nos contaban así de pequeño, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum! ¿Verdad? Se lo comió. Se lo tragó, perdón. No se lo comió, porque si lo hubiera comido lo hubiera masticado. Porque no lo hizo caso a la palabra de Dios. O porque no le hizo caso a la palabra de Dios.
¿Y cuántas veces he escuchado que nos decían, si no te portas bien, vendrá un pez y ¡bum!, te tragará? Y a veces nos daba miedo. Simplemente Jonás es un profeta judío que recibe una orden de Dios para hacer un largo viaje de unos 1600 kilómetros, más o menos unas 1000 millas. Seguro es una buena caminata en esos tiempos porque no existía coche, ¿no? Como hoy en día puedes irte a cualquier lugar en coche, pero seguro en ese tiempo era una super caminata. Allí su audiencia estaría compuesta por los temidos y odiados asirios, justo en su capital. Y Jonás no quería a esta gente por muchas buenas razones. Quizás tú y yo diríamos, ¿qué Jonás tan desobediente? Pero Jonás tenía muy buenas razones, según él. Él tenía sus razones por las cuales no quería ir a Nínive. Imagínate, hoy, un día predica el pastor sobre las misiones y está hablando de las misiones y hay que ir a las misiones, como acabamos de ver este peruano que ha venido, Renzo, y nos habla de cómo está haciendo las misiones en Tanga. Y de repente, al terminar el mensaje, él dice, ¿cuántos quieren ir a hacer misiones, no? ¿Cuántos les gustaría ir a los lugares musulmanes a predicar el evangelio? Y tú por dentro dices, yo no. No, porque ellos son muy malos, son malvados, porque que nos han metido bombas por donde quiera, que nos han hecho daño en todo, en medio de la gente, en lugares públicos, ¿no? Y dices, no, yo no voy a ir a esa gente es mala, es malvada. Jonás estaba pasando algo así parecido. Son muchas razones por las que Jonás no quería a esta gente. Para empezar, eran gentiles. No eran judíos. Y podemos ver que en la Biblia recordar que los gentiles eran rechazados, para ellos era como una repugnancia tener a un gentil. Una vez estuve viendo un documental sobre Israel y en un templo había un israelita que estaba sentado en la puerta y entraban los turistas y veía cómo este hombre israelita volteaba su cabeza así, se hacía de lado, no quería verlos y los hacía así para que pasasen de largo. Una repugnancia al que no era judío. Seguramente cuando Pablo predicaba a los gentiles y decía y pronunciaba la palabra gentil muchas veces, seguro algunos judíos se juntaban para lincharlo, ¿no? Y linchar a aquel que decía o pronunciaba la palabra o gentil, ¿verdad? Vamos a poner, sí, seguro que sí. Pero hay un mandato de parte de Dios para Jonás y como profeta que tiene que cumplir, pero no quería. Además, Nínive era un pueblo famoso por su crueldad y la dureza con que trataba a los pueblos conquistados. Israel no era ajeno a esto, a este tipo de trato. Israel también tuvo razones. Los israelitas tenían razón por odiar a los de Nínive porque ellos eran tratados con crueldad. Hay muchas razones por las cuales Jonás no debería tener nada que ver con paganos. Y cuando hablamos de paganos, hablamos de pecadores, ¿verdad? Esto es difícil porque entristece pensar cuánta maldad hay en la mayoría de ciudades, por no decir en todas. Cuánta maldad se ve ahora en día, en las noticias, cuánta maldad. Últimamente estamos viendo de niños asesinados. Vemos que la juventud cada vez está perdiendo más. Vemos todo tipo de pecados. Es difícil pensar eso. La maldad de Nínive había subido tanto que había llegado delante de Dios. Su afrenta, su vergüenza,
Su deshonor era franca, era directa hacia Dios. Pero ¿saben una cosa? No siempre el hombre fue enemigo de Dios por causa de su pecado. El hombre fue creado en inocencia y santidad, sujeto a la ley de su creador y hacedor, que por la transgresión voluntaria cayó de aquel estado santo y feliz, porque por cuya causa todo el género humano es ahora pecador. No por fuerza, sino por voluntad, hallándose por naturaleza enteramente desprovisto de la santidad que requiere la ley de Dios, y que está completamente inclinado a lo malo. Y por lo mismo bajo justa condenación, sin defensa ni disculpa que le valga. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué dice? La muerte. Así están todas las personas. Así estaba Nínive. Nínive estaba lleno de pecado, de maldad. Había hecho daño a los israelitas. Y Jonás no les quería llevar el mensaje que Dios le había dado a Jonás que llevase. Espero hablar de todo este libro, predicar este libro, cuando sea su tiempo, cuando Dios quiera. Podemos ver que son solo 4 capítulos, pero muy profundos. El primero podemos ver que más o menos es Jonás corriendo, huyendo de la voluntad de Dios. Luego en el segundo capítulo podemos ver cómo él se somete a la voluntad de Dios. En el tercero, cómo él cumple la voluntad de Dios. Y en el cuarto, cómo él cuestiona la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el primer capítulo y hoy vamos a ver unos 4 puntos muy importantes. Voy a hablar un poco de la comisión de Jonás, la huida de Jonás, la búsqueda de Jonás y cómo Dios preserva a Jonás. Vamos a ir a los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Jonás. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios tiene un plan de salvación para Nínive y para todo pecador. Esto reflejaría la liberación, el rescate que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y Jonás tiene una misión. Hemos estado hablando mucho de misiones. Me encanta porque este tiempo hemos estado hablando de misiones y cae muy bien esta parte porque Jonás tenía una misión. Jonás tenía una misión que cumplir. Él era el profeta. Y ojo, no era su primera misión. Era su segunda misión. Él ya había llevado un mensaje al pueblo de Israel. Para Jonás esta sería la segunda misión. Y esto se puede ver en Segunda de Reyes 14:25, donde en la primera misión Jonás trae un mensaje de bendición, de paz y prosperidad para Israel. Pero para un Israel que estaba en pecado. Era un Israel donde pasaba un tiempo de pobreza espiritual. La religión era ritualista y más idólatra, y la justicia se había pervertido, pero Jonás llevó un mensaje de prosperidad para Israel. Entonces podemos ver que Jonás en su primera misión tiene un mensaje para Israel, un mensaje de paz y prosperidad, y en su segunda misión tiene un mensaje diferente, de juicio y de destrucción contra una nación que era famosa por su crueldad y la dureza con que trataba a los pueblos que ellos conquistaban. Jonás puede decir, qué bien, paz y prosperidad para Israel y destrucción para Nínive, nuestros enemigos, pero no fue así. No fue así porque Jonás sabía quién era Dios. Un Dios
lleno de gracia y misericordia. Pero la orden de Dios era clara: levántate y ve a Nínive. Yo recuerdo una vez que estaba con mi padre y entré a una tienda cristiana en Perú y a comprar un CD, un CD de música cristiana, música cristiana, de música. Y recuerdo que no me dieron tiempo de preguntar y ya inmediatamente me dijeron: disculpe, nosotros solamente vendemos a cristianos. Y yo me quedé, vale. Y con mi padre salimos. Yo no sé qué vieron en mí. De repente la forma como vestía antes. Gracias a Dios ustedes no me conocían antes. De repente la forma como hablaba. Qué sé yo. La cosa es que no mostraron ese amor al cual estamos llamados a mostrar. ¿Cuántas veces hemos visto venir a gente a la iglesia? Y esto es duro decirlo para mí. ¿Cuántas veces hemos visto entrar gente y no nos hemos acercado porque quizás por la apariencia como ha venido, o de repente porque es muy seria, qué sé yo, pero no hemos tenido ese amor y esa compasión de acercarnos a ellos? ¿O jamás te has acercado a un familiar tuyo a hablar del Evangelio? A un vecino, a un compañero, a un trabajador. Quizás por la misma razón, de repente por la forma de vestir, de hablar o cómo son, qué sé yo. Pero Dios nos ha llamado a llevar su mensaje de salvación a todo lugar. ¿Acaso Dios nos está llamando igual que a Jonás, a ti y a mí, a hacer este trabajo, esta labor? Muchas veces no somos incapaces de hablarle del Evangelio y supuestamente somos creyentes y tenemos fe. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes a alguien cerca tuyo que es casi como tú, o que es muy guay, o que, qué sé yo, que te gusta cómo se viste, cómo habla, y qué sé yo, no sé qué le ves y dices: solamente le falta ser cristiano. ¿Verdad? Es fácil llegar a alguien que crees que para ti con él conecto, pero con el que no conectas, con aquel que está sufriendo, con aquel que no puede hablar, no se viste bien porque está pasando la mal. Tenemos que examinarnos. Pero sí hay alguien que se levantó a cumplir el llamado del Dios Padre. El único que pudo haber dicho: yo soy bueno, yo soy perfecto, yo soy santo, sin maldad, pero ¿sabes qué? Lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de compasión. Y ¿sabes qué? Que busca insistentemente a pecadores. Y estoy hablando de Cristo Jesús. El único que pudo haber dicho: yo sí soy el único bueno. En 2 Corintios podemos ver, dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos los hechos justicia delante de él. El que no tenía pecado, el que no conoció pecado, el justo, él sí se levantó y dio su vida por nosotros. Él se entregó. Qué precioso intercambio, ¿verdad? Dios siendo en forma de hombre, un verdadero Dios, puro y sin manchas, no dudó en levantarse de su trono, despojándose de su deidad y ofrecer su vida por ti, por mí. En Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él
Él se hizo hombre. Sin embargo, Jonás es el único profeta que desobedeció, ¿no? Podemos ver en la Biblia, en la historia, que cuando Dios llamaba a un profeta, el profeta se levantaba y obedecía. Pero Jonás se levantó, pero no para obedecer y ir a donde Dios quería que vaya, sino todo lo contrario, para ir en contra de lo que Dios quería. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿Y por qué no quería ser un mensajero fiel de Dios? ¿Por qué escogió Dios a Jonás? ¿Y qué esperaba de él? ¿Cuál sería ese plan eterno de Dios? Pues el problema de Jonás, que tenía Jonás con el plan de Dios, sigue estando vigente hasta el día de hoy. Dice, sí es verdad, y lo podemos ver en el pueblo de Israel, que Dios escogió a Israel como su pueblo especial, ¿verdad? Y les dio, ¿qué? Profetas, el pacto y su palabra. Y ellos fueron escogidos por Dios. Si es verdad que Jonás también fue escogido por Dios para anunciar y ser portavoz de Dios. Pero, ¿para qué lo escogió y qué esperaba de él? También lo podemos comparar con el pueblo de Israel. El tema debe quedar claro, Dios lo escogió con un propósito al pueblo de Israel. Estoy haciendo una comparación, ¿vale? En Israel fue escogido con un plan y Jonás también. El pueblo de Israel fue escogido con un propósito, estratégicamente. Él los escogió como un canal a través del cual pudiera desarrollar su plan de redención. Enviar a sus profetas, dejar escrita su palabra, parte vital del plan, finalmente enviar al Mesías por medio de ese canal. Tal preparación le daría al Mesías identidad y descripción para que pudiera ser reconocido como el Mesías cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan de Dios? Sobre todo esto, este complejo plan, uno puede escribir, por ejemplo, puede escribir y acordarme de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta declaración de hecho no fue inventada ahora, eso es eterno, eso es desde siempre. Lo vemos desde siempre, lo podemos ver en Jonás. Dios llama a Jonás, le dice levántate, vas a ir a Nínive y vas a decir esto. Y Jonás sabe que la misericordia y el amor de Dios está obrando. Pero Jonás, ¿qué quiere hacer? ¿O qué hace? Huye. Jonás se levanta, pero para huir. Dios se levanta, Jesús se levantó, pero para cumplir el propósito de salvación. Jonás huye. Versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás intenta huir de la presencia de Jehová. Él no se ha enterado que Dios es soberano. Cuando Dios da una orden a sus profetas, se tiene que cumplir sí o sí. Él da una orden y le pide que sea mensajero de él a una nación pecaminosa e idólatra, pero él se levanta para huir de su presencia. Y yo les pregunto, ¿se puede huir de la presencia de Dios? ¿Puede hacerlo? En Salmo 139, 6, 12 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú.
allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y habitaré, dice, si tomare las alas del alba, ahí habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué ingenuo es Jonás, ¿verdad? Qué ingenuo es. ¿Realmente cree que puede huir de la presencia de Dios? ¿Alguna vez has visto cuando un niño juega a las escondidas dentro de tu casa? ¿No? Intenta esconderse. Dice, papá, búscame, no estoy, ¿no? No, mi hija dice, papá. Qué ingenuo es. Él no se ha perdido. Él está dentro de la casa de su padre. El Padre sabe que está ahí. Mas para Dios, que es omnipresente, no hay nadie quien se pueda esconder dentro de su creación. Dios ha creado los cielos, los mares, el universo, lo ha creado todo. Tú estás dentro de su creación. Tú no te puedes esconder de Él. No hay nadie quien se pueda esconder dentro de su creación. ¿Quién puede ocultarse de Él? ¿Quién se puede ocultar? ¿Quién puede hacer algo y creer que Dios no le está observando? Nadie puede escapar de su presencia. Tú no puedes pecar y creer que Dios no se da cuenta. Tú no puedes estar pecando y creer que Dios no te ve. No te engañes. Bueno, Jonás huye a Tarsis. Se piensa que Tarsis pudo haber sido una colonia fenicia establecida en el oeste, tal vez en España. Tarsis estaba muy lejos de Israel, es lo único que sé. Dios le dice a Jonás, ve hacia Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Se va para Tarsis, sentido contrario. Aunque en mi Biblia, en el mapa está Nínive y está bajo Tarsis. Entonces le dice, sube a Nínive, y él desciende a Tarsis. Es más, dice que él desciende a Jope, ¿verdad? Para tomar una barca y dirigirse a Tarsis. Él desciende. Entonces comienza a descender Jonás. Es cuando comienza a caer. Cuando Jonás se revela, cuando Jonás desobedece, comienza su caída. ¿No? Cuando nosotros pecamos, comenzamos a caer, comenzamos a descender. Comienza la caída, empieza a bajar, a caer, a pecar. Se supone que tiene que subir a Nínive, pero él baja a Tarsis. El versículo 3 realmente dice, y descendió a Jope. En realidad comienza a descender él. En vez de obedecer, comienza a desobedecer. Se revela contra su creador y hacedor, al quien le debe servir como profeta que es. ¿Estás siendo obediente? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? ¿Por la cual tú fuiste creado? ¿O por el cual tú fuiste creado? Tú fuiste creado con un propósito, para dar gloria y honra a Dios. La providencia parece que va a favor de Jonás. Y tiene una oportunidad para escapar. Nosotros podemos salirnos del camino, del deber, y hasta encontrar viento a favor como Jonás en la barca. Pero sabes una cosa, pero ese camino fácil no es el camino correcto. No es el camino que quiere Dios. Jonás huye de la presencia de Dios, o intenta hacerlo. Jonás va en contra del propósito de Dios.
Jonás desobedece a Dios. Pero ¿sabe qué hace Dios? Yo siempre he escuchado este mensaje y siempre he escuchado hablar sobre que Jonás huye y es desobediente y tiene que obedecer y tiene que cumplir el propósito de Dios, pero hay otro tema importante, que Dios va detrás de Jonás. Vamos a ver los versículos del 4 al 16. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué levantó Dios? Un gran viento. ¿Contra quién? Contra la barca donde estaba Jonás. Dios levanta un perseguidor tras Jonás. Un fuerte temporal. No se trata de un temporal cualquiera. Yo vengo de una ciudad que es un puerto pesquero. Y cuando se levanta un temporal, se levanta un temporal. Y los pescadores están acostumbrados a ello. Yo estoy acostumbrado a ello. He visto olas de 14 metros y he visto, wow, qué ola. Estos marineros conocían las tempestades, las olas grandes. Pero hay algo diferente. Ellos tuvieron miedo de esa tempestad. No la habían visto nunca. El mar estaba feroz. No se trataba de una tormenta cualquiera, sino de una extrema. Era un tsunami que se había levantado, que fue enviado o arrojado por Dios, el creador de los cielos, el creador de la tierra y el creador del mar y todo lo que tiene vida. Está usando todo lo que tiene para ir tras Jonás. ¿Sabe lo que necesita Jonás? Ser confrontado. Necesita ser confrontado cara a cara con Dios. ¿Para qué? Para que se arrepienta de su pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. El versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué Jonás, verdad? Había una tormenta grande. ¿Tú te imaginas a los marineros que están acostumbrados a las tormentas, pero comienzan a gritar desesperadamente y comienzan a llorar y comienzan a hacer todo lo posible para no morir? Y Jonás durmiendo, baja a dormir. Luego vemos de nuevo que Jonás hace lo mismo. Él descendió a Jope para ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora desciende en el barco, en el interior del barco para dormir. Cada vez Él está descendiendo más. Cada vez está cayendo más. El pecado trae tormentas y temporales al alma, a la familia, a las iglesias y a las naciones. Es cosa inquietante y perturbadora, dice Matthew Henry. Los marineros nunca habían visto algo igual. Tenían gran temor. ¿Saben a qué me recuerda esto? A la tormenta que pasaron los discípulos cuando estaban con Jesús. Dice, en Marcos 4, del 35 al 40, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y es la misma situación. Los discípulos estaban con temor, tenían miedo, se había levantado una tempestad muy grande. Pero Jesucristo estaba tranquilo. Ahora, Jonás desciende a dormir y le da igual si se muere, pero con tal de no cumplir la voluntad de Dios. Qué bien, él se duerme y a ver si se ahoga y no lo siente, ¿no? Pero Jesucristo está durmiendo tranquilo, porque sabe que va a cumplir el propósito de Dios, sabe que va a llegar a puerto. Lo que no sabe Jonás es que también él va a llegar a puerto. Los discípulos estaban gritando, imagino que estaban gritando, no puede ser, vamos a morir. A Jesucristo lo levantan, ¿qué dice? Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Realmente Dios no tiene cuidado? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza, dice. Y le dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Qué bonito hubiera sido si Jonás, porque el capitán de la barca desciende donde estaba Jonás y le dice, despierta, dormilón. Qué bonito si Jonás se hubiera despertado y dijo, sí, es mi culpa. Todo esto está ocurriendo porque yo soy un pecador. Sale, sube en la barca de donde estaba durmiendo y le dice, Dios, para la tormenta, voy a cumplir tu propósito. Qué bonito hubiera sido, ¿no? Jonás sabía lo que estaba pasando y no quería hacer nada. Entonces podemos comparar a Jonás y a Jesús, ¿verdad? Jonás, un profeta desobediente, y Jesucristo es el Jonás perfecto. Y en ambas historias hay tempestad, hay tormentas. En el caso de Jonás es por su pecado, su rebeldía. En el otro caso, los discípulos estaban siendo probados en fe. En Jonás los marineros ya se veían hundiéndose en el fondo del mar y pereciendo, mientras que Jonás había descendido al fondo de la nave para acostarse y dormir. ¡Qué miedo! ¡Qué peligro! Seguro se escuchaba gritos diciendo, ¡vamos a morir! Y a Jonás le daba igual, ¿sí? ¿Sabes qué? El pecado adormece. Yo he puesto a tonta. Adormece. Cada vez que pecas y pecas vas descendiendo. Comienza tu vida ahí en caída, descender, como Jonás, a Jope, a dormir, y luego se ve que al fondo del mar. Así desciende uno en el pecado. Comienza a hundirse más y más y más y más. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios lleno de gracia y misericordia. Un Dios que ama al pecador, que persigue al pecador y que salva. Y va a hacer todo lo posible, va a utilizar toda su creación, toda su providencia para ir tras tú y decirte, reacciona, arrepiéntete. El pecado hace que uno descienda en su miseria cada vez más si no se arrepiente. Nos hundimos, hermanos, cada vez más cuando pecamos y no nos arrepentimos. Tenemos que hacer caso a Dios en cualquier momento. Nuestros corazones serán endurecidos por lo engañoso de los pecados. ¿Qué quiere decir los hombres con eso de dormirse en el pecado? En Perú decimos dormirse en los laureles. Dormirse en el pecado, cuando la palabra de Dios y la ausencia de sus propias conciencias
Le advierten que se levanten y clamen al Señor si quieren escapar de la miseria eterna. No deberíamos advertirnos los unos a los otros para despertar, para levantarnos, clamar a Dios si Él quisiera librarnos. ¿No deberíamos nosotros animar al que está a tu lado? Si vemos a alguien caído, ¿no deberíamos ser nosotros que nos tendríamos que levantar con ese amor de Dios y esa gracia de Dios, si queremos librarnos de toda esta maldad? Pero muchas veces no lo hacemos. Imagínate los marineros corriendo de un lado para otro, la tormenta encima de ellos, las olas que golpean la barca, se están llenando de agua, se están empezando a hundir. Comienzan a pedir socorro. Y cuando ya ven que todo está ya por la última, comienzan a clamar a sus dioses, ¿verdad? Los marineros hicieron todo lo posible para ayudarse entre ellos. Qué bueno fuera así, que los hombres fueran así, de sabios con sus almas, y estuvieran dispuestos a separarse como ellos, quitándolos, qué sé yo, los baúles llenos de ropa, su equipaje, comenzar cosas cuerdas, cabos, o cosas de hierro que pesaban y tirarlo al mar para quedar más liviano y estar más a flote. Qué bueno sería si que nosotros haríamos lo mismo, el egoísmo quitarlo, el enojo, comenzar a quitar nuestros pecados, a despojarnos de ellos, si fuéramos así de inteligentes, ¿no? A comenzar a quitar las riquezas, el placer o el honor que no se puede conservar si haces naufragio en la fe. En el versículo 6 dice, si vamos al versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón de la nave se acerca y le dice esto, dormilón, ¿cuántos estamos durmiendo por causa del pecado? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. El mundo necesita que le anuncie las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de parte de Dios. Levántate, dormilón. Pecamos cuando no estamos haciendo esto. En el versículo 7, los marineros concluyen que la tormenta era un mensajero de la justicia divina enviado contra alguien en ese barco, alguien que se encontraba a bordo. Y ellos dicen, y dijeron en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Cualquiera sea el mal sobre nosotros en cualquier momento, tiene su causa. Cada uno debe orar, Señor, muéstrame en qué condiciones me encuentro contigo. Sea disciplina o esté Dios probando con nosotros la fe. Tenemos que levantarnos y, Señor, si tú me has enviado a predicar el Evangelio, ¿por qué no lo estoy haciendo? Si tú me has enviado a hablar del Evangelio a mi familia, ¿por qué no lo estoy haciendo? Cualquier tormenta que se haya levantado contra ti, clama a Dios, Él salva. Los marineros echaron suerte, una costumbre pagana,
para ver por causa de quién había venido ese mal. El último recurso de los marineros fue determinar quién tenía la culpa por esa demostración de la ira divina. Dios podía revelar su voluntad al controlar la suerte, y así lo hizo. La suerte recayó en Jonás. Dios tiene muchas maneras para sacar a luz los pecados y a los pecadores y pecados ocultos. Y hacer manifiesta esa necedad que se pensaba oculta de los ojos de todos los vivientes, de todas las personas. Dios saca a luz los pecados. Dios saca a luz a los pecadores. Y comienza Jonás, cuando lo sacan de la barca, le preguntan: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Jonás da cuenta de ello, porque esa era su ocupación, ¿no? Hablar de quién es, de parte de quién viene. No lo estaba haciendo, pero los mismos marineros que se encontraban en una situación difícil, en una tormenta, desesperados, son quienes le dicen a Jonás: ¿tú quién eres? Háblanos. ¿Quién te ha enviado? ¿Por qué esto contra nosotros o contra ti? Me hubiera gustado que él hubiera dicho que todo esto, lo que él a continuación dice, fuera por pena y vergüenza, justificando a Dios, condenándose a sí mismo y explicando a los marineros que Dios es grande, que Jehová es grande. Pero ellos dijeron: ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Si temías al Dios que hizo el mar y la tierra seca, ¿por qué fuiste tan necio para pensar que podías huir de su presencia? En el versículo 12 dice: él le respondió, fue en el 9, sí, y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces ella le dice: pero si temes a Jehová, ¿por qué no has hecho algo? Si los que profesan la fe hacen mal, lo sabrán de parte de quienes hacen tal profesión. Oye, ¿acaso tú no eres cristiano? ¿No se supone que tú tienes que orar por mí? ¿No se supone que tú tienes que hablarme de ese Dios que salva? Yo estoy en problemas. Había un gran temor entre los marineros. Ya no era solo por la tormenta, sino porque era Dios quien había levantado esta tormenta. En el versículo 9 vemos: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Por esa razón, era Dios, era Jehová que estaba levantándose. Es posible que el propósito de Jonás sea mostrar o expresar la soberanía de Dios delante de esos marineros. Yo creo que sí. Dios estaba usando a Jonás para mostrar su soberanía. Cuando el pecado ha levantado una gran tormenta y nos ha tirado encima las señales del descontento de Dios, debemos considerar que debe hacerse con el pecado. ¿Qué debe hacerse con el pecado que provocó tal tormenta? Los marineros tenían miedo, estaban atemorizados, y estaban en ese momento viviendo una situación difícil. Ahora conocían que Jehová se había levantado, que era el poder de Jehová tras Jonás. Y ya los marineros sabían que Jonás estaba huyendo, porque Dios se le había revelado. Y ya estaban conociendo el poder, la autoridad de Dios.
Este tema tiene muchas cosas. Podemos ver ahí la providencia de Dios, podemos ver la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Pero hermanos, Dios está lleno de gracia y misericordia. Dios te ha llamado a ti y a mí a predicar el Evangelio. Muchas veces desobedecemos, muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Él hará todo para que tú regreses a hacer su voluntad. Vemos cómo luego los marineros deciden levantar a Jonás y tirarlo al mar. Jonás le dice: tírenme a mí, tirarme al mar y todo se calmará. Ellos en un momento tuvieron temor, no lo hicieron. Comenzaron a hacer todo lo posible con sus fuerzas para llegar a tierra. Mayormente cuando estamos en pecado comenzamos nosotros a hacer todo lo posible para llegar a tierra con nuestras fuerzas, pero no se trata de nuestras fuerzas, se trata de Jesús, de Dios, que Dios es el único que nos puede salvar, Dios es el único que nos puede redimir, Dios es el único que nos puede rescatar. Pero cuando estamos en pecado no vemos esto. Y lo primero que hacemos es querer salvarnos con nuestras propias fuerzas. Somos incapaces de hacer ello. Jonás es levantado y es echado al mar. Jesucristo es levantado y fue crucificado en la cruz y murió por tus pecados. Jonás cayó al mar, a lo más profundo. Llegó a descender tanto, llegó a descender desde Jope, llegó a descender hasta la habitación para dormir. Llegó a lo más profundo del mar. El pecado lo había hundido. Y ahora lo único que necesita es el poder que salva. Un poder milagroso. Y Dios es capaz de hacerlo. Y manda a un gran pez. En el versículo 17. Versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Jesucristo fue levantado, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y venció a la muerte. Y lo hizo por ti y por mí, por tus pecados. En Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo es el perfecto Jonás. Le damos gracias a Dios por su gran misericordia, su gran bondad. Creo que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, y si desobedecemos, la vamos a pasar mal. Así que sería mejor que nos pongamos en el camino correcto y comencemos ya a predicar el Evangelio. No digo que ustedes no lo están haciendo, pero a veces hay quienes desobedecemos. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio salva. El Evangelio rescata a pecadores. El Evangelio salva. Tenemos familiares, tenemos amigos que están pasando mal, están en pecado, tienen la vida arruinada y te necesita a ti y a mí que llevemos ese mensaje de salvación. Dios es precioso, Dios es grandioso, su misericordia, su gracia no cambia.
veremos que luego en los demás capítulos como Jonás llega a puerto, al final llega a Nínive, y esos son los capítulos que continúan. Este primer capítulo termina en que Jonás cae al mar y un gran pez lo traga. Dios conserva su vida. Si estamos aquí es porque Dios conserva nuestra vida. Si estamos aquí es por su gracia, por su misericordia. Tú y yo estamos aquí por su eterno amor. Y los de afuera necesitan también conocer ese eterno amor. Y eso es todo. Y le doy gracias a Dios por ello. Amén. La gloria solamente es para Dios. La gloria solamente es para Dios. La honra, solo Dios salva. Y si estamos en pecado, si estamos desobedeciendo a Dios, recuerda, tú no vas hacia arriba, desciendes hacia abajo. Comienzas a ir más, caer más, caer más, caer más. Y si es que tú estás pasándola mal, si tú estás estás viviendo una situación angustiosa, es porque necesitas arrepentirte. Date cuenta, si tú estás aquí y sientes que estás mal, es porque necesitas arrepentirte. Es porque Dios está haciendo todo. Él está obrando para que tú te arrepientas. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces a veces pasar por estas tormentas, Señor, por estas situaciones difíciles, para que podamos voltear tu rostro a ti, Señor, para que podamos arrepentirnos, para que podamos aferrarnos a tu mano salvadora, Señor. Queremos ser hijos tuyos, que cumplan con el propósito al cual tú nos creaste, Señor. Darte la gloria y darte la honra, Señor. Queremos hacer toda obra que tú preparaste de antemano, Señor, para nosotros. Queremos llevarlo a cabo, Señor. Sabiendo, Señor, que tu corazón es amoroso, tu corazón está lleno de gracia y misericordia, que tú amas a pecadores, Señor. Tú amas a los que están perdidos, Señor. Tú amas a los que no te conocen y quieres salvarlos, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Amén.